Ok, perfecto. Ahora sí estamos grabando, así que comenzamos con el tema de hoy, que era el armado de template de secuencia. Lo que pasó en el último webinar fue que algunos me comentaban sobre su experiencia a la hora de armar templates o, vamos a traducirlo, plantillas de secuencias. Y eso era porque quizás usaban una herramienta que viene con el software que, si bien es funcional y sirve muchas veces para cuando son usuarios principiantes, después con el correr del tiempo puede ser que no aplique a las necesidades de laboratorio, sea de la industria farmacéutica o no. Entonces vamos a arrancar brevemente a hacer una breve reseña respecto a el armado de secuencias. Para crear una secuencia tenemos que entrar a Run Samples. La versión que yo tengo de Empower es una de las últimas, no es la última, pero está ahí. Con lo cual, cuando ustedes quizás le dan a Run Sample, aparece una ventanita similar, pero no igual, o quizás sí. Pero en sí siempre van a tener que seleccionar un proyecto y siempre van a tener que elegir un sistema cromatográfico. Así que le damos OK y ahí se abre esta ventana que lo que nos permite es, como dijimos, armar los sample sets, como le llama Empower a las secuencias. Ahora, primer detalle, voy a apoyarme en mi amiga la lupa, ya saben, ahí la traigo. Primer detalle, fíjense esto de acá, Sample Set Method Untitled. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que no está utilizando ninguna plantilla de momento. El término utilizado por Empower para referirse a las plantillas de secuencias o a los templates de secuencias es Sample Set Method. No van a leer Sequence Template, Q Template, nada. Sample Set Method es el término que usa Empower para referirse a las plantillas de secuencia. Pero no vale la pena meternos en el tema de las plantillas de secuencias si primero no tenemos claro cómo armar una secuencia y qué herramientas tenemos que utilizar o podríamos utilizar principalmente. Fíjense que yo estoy acá en un proyecto en particular que tiene quizás algunos custom fields que agregan más columnas o que están utilizando una opción de Empower relacionada al ensayo de disolución, porque veo que tiene el vaso, el tiempo de transferencia, cuestiones más relacionadas a ese ensayo y a la posibilidad de conectar disolutores al Empower. Eh, Era una herramienta que antes estaba disponible y que usaban muchos clientes y que después al módulo que se conectaba a Empower y que permitía hacer disoluciones prolongadas, automatizadas, lo discontinuaron. Pero la opción de Empower quedó, digamos, y algunos lo utilizan para hacer los cálculos de disolución prolongada de forma automática. Eventualmente quizás hagamos también un webinar, es muy específico, pero apoyándonos en la creación de custom fields, me parece que quizás a alguien le puede servir. En fin, vamos al caso. En particular, para comenzar a armar una secuencia, vos tenés que tener en claro qué columnas vas a necesitar llenar y cuáles no. Idealmente, y esto es una cuestión de gustos, no es obligatorio hacerlo, pero a mí me gusta eliminar las columnas que no voy a usar. Y eso lo hacen simplemente ocultándolas, ya sea dándole clic derecho y poniendo Hide Column, o yendo, dando clic derecho a la tabla y poniendo Table Properties, y ahí buscando dentro del listado a las columnas que queremos usar y a las columnas que queremos ocultar. En este caso, como lo digo siempre, utilizando una lógica plutoniana marciana, nosotros tenemos que tildar no lo que queremos ver, sino lo que queremos ocultar. Así que seleccionaré en ese caso este. Hay otras ocultas ya por defecto. Quizás voy a dejar abierto este de blank, que me parece importante mencionarlo. Pum. Voy a ocultar estos de disolución. Y este lo voy a dejar.
Y ahí me voy a quedar. Al resto las voy a dejar, pero fíjense que ya el armado de secuencia se ve menos cargado, hay menos información en la columna, así que en principio no tendría que eh, enroscarme con cosas y complicar la vida también a mis compañeros. Si tienen que utilizar una secuencia que yo cree, de repente se encuentran con una columna rara y digan, che, ¿y acá qué tengo que poner? O esto lo tengo que llenar, lo tengo que dejar así. En fin, si lo ocultan, queda bien. ¿Y cómo puedo hacer para que esto de ahora en más me aparezca así? Porque si yo no toco nada, cierro esta ventana, la vuelvo a abrir y vuelven a aparecer todas las columnas. Bueno, lo que van a hacer es ir a File, Save as Table Preferences. Y ahí le pueden poner un nombre a la tabla. Si esta distribución de columnas a ustedes les sirve, por ejemplo, para hacer una identificación, le pueden poner eh, secuencia, una tabla, mejor dicho, porque no es la secuencia, lo que están guardando acá es las columnas que están viendo, es las preferencias de la tabla, ¿sí? No estamos guardando una plantilla. Tabla de identificación. Dicho sea de paso, yo oculté dos columnas que si quisieran cuantificar, las tendrían que utilizar. Entonces, capaz que si vos tenés que hacer un ensayo de valoración, bueno, capaz que tenés que tener otra tabla, otra configuración de tabla para que se vean esas columnas. Y una vez que vos guardás el Table Preferences, acá arriba te figura, ¿ven? Apply Table Preferences y te aparecen todas las configuraciones de tabla. Sample Set Method te muestra todas las columnas, tabla de identificación, las que dejamos recién, y así te podés ir armando las preferencias de las tablas de forma bastante rápida. De nuevo, estas son las columnas que vas a ver. No tiene nada que ver con las plantillas de secuencia, pero antes de armar una secuencia me parece importante dejar en claro esto. Una vez que cubrimos esto, seguimos con el armado de la secuencia. Voy a armar mi secuencia y yo sé que, por ejemplo, mi ensayo, mi técnica analítica me dice que tengo que correr dos estándares, un estándar 1 y un estándar 2. Después tengo que correr 10 muestras de un lote para cerrar a ese lote, al análisis de ese lote, con los mismos dos estándares que inyecté al principio. Si tengo dos lotes, tendré que agregar otras 10 nuevas muestras y volver a cerrar con esos dos estándares. Y así por la cantidad de lotes que yo necesite. Esa es mi necesidad de secuencia que tengo hoy, imaginemos, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para armar una secuencia con eso y después para generar mis plantillas de secuencia para no volverlo a tener que hacer por lo menos en el futuro? Bueno, lo que yo voy a hacer entonces es ahora poner acá, fíjense que cuando hago un clic izquierdo con el botón de mi mouse a un clic izquierdo, me agrega inmediatamente, me agrega eh, una línea en la secuencia. Esto capaz que ustedes ponían clic derecho y seleccionaban Add Row, es válido también, está bien, no hay ningún problema con eso, pero ¿cuál sería el espíritu de hacerlo de esta manera? Y que vos tendrías que ir llenando, volvemos a la necesidad, lo aclaro, dos estándares al principio, 10 muestras, cerrás con dos estándares. Si tenés más lotes, 10 muestras, otros dos estándares y así sucesivamente. Entonces vos pondrías estándar 1, por ejemplo, estándar 2 y después muestra 1, muestra 2 y así sucesivamente con el correr de todas las muestras. Además, tendrías que ir seleccionando en cada columna lo que querés llenar para cada muestra, el método, el tiempo también tendrías que llenarlo según lo que te dice la técnica. ¿Esto es válido? ¿Ustedes lo hacen así y llegan al resultado? Sí, se puede hacer, sí. Lo que yo quiero mostrarles acá, en caso de que no lo conozcan, es la función de autofill. Si vos vas a armar una secuencia, tenés que conocer la función autofill porque te vas a ahorrar de mucho tiempo y
dato no menor, también vas a minimizar el margen de error. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar la función autofill? Bueno, muy simple. Directamente lo que ustedes deberían hacer es conocer en qué viales hay dos formas de usar el autofill. Voy a comenzar por la de los viales. Una forma es conociendo en qué posición de viales se van a inyectar tus muestras. Entonces, supongamos vos tenés que el estándar uno se inyecta en vamos a hacer zoom para que se vea bien, que el estándar uno se inyecta en el vial uno, el estándar 2 se inyecta en el vial 2 y las muestras se inyectan en el vial 10. Yo ahora tengo la mano derecha en las flechas de mi teclado. Y lo que estoy haciendo es apretar la flecha hacia abajo del teclado y automáticamente fíjense que el cursor pasa a la muestra de abajo. Así que yo escribo 11, abajo con el teclado 12, 13. Y fíjense lo que pasa cuando le doy abajo ahora y todavía no tengo una línea. Automáticamente completa el Empower, una línea similar y agrega un número de vial de forma automática. Ahí tengo las 10 muestras, ¿sí? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Cuando aprieto para abajo, me completa el vial 20, pero me lo deja seleccionado. O sea que si yo quiero inyectar al estándar 1 de nuevo, solo tengo que apretar el número 1 y automáticamente ya me lo carga. Si le doy hacia abajo, me pasa al vial 2. Voy a agregar a suponer que corro 3 lotes. Entonces, acá arranca la muestra 20, que sería el lote 2, el vial 20, perdón, de la muestra número 1 del lote 2, y así agrego hasta el 29, teniendo 10 muestras del lote 2. Cierro con el estándar 1 y el estándar 2 nuevamente, y vamos con el lote 3 por último, que es el vial 30 hasta el 39, y finalmente vial 1 y vial 2. Lo que acabo de hacer es definir rápidamente los números de viales que yo ya, como ya los tengo colocados en mi, en mi rack de viales o donde los voy a colocar cuando termine de preparar las muestras. Eso no cambia nada, ¿sí? Ahora, vamos a conocer primero una función del autofill que es para todas las líneas. Supongamos que la técnica analítica me dice que el volumen de inyección es de 20 microlitros. Ustedes dan clic derecho, voy a hacer zoom, sobre la columna de volumen de inyección, porque es lo que quieren cargar, y seleccionan autofill. Y fíjense que aparece el volumen de inyección y ustedes pueden elegir un rango de viales para el cual aplicará ese volumen de inyección, o decir para todas las líneas. En este caso, como el volumen de inyección va a ser el mismo, 20 microlitros para todas las muestras, colocaré 20 all rows, le doy OK y listo. Yo estoy seguro, no necesito verlo, lo vamos a validar, pero no necesito verlo, de que en todas las líneas tengo cargado el valor 20. Y vamos al nombre de muestra. Supongamos, en este caso sí, sí es algo muy puntual, que en las primeras dos inyecciones de estándar eh, se van a inyectar 5 muestras, por ejemplo, y dos del estándar 2, pero en todas las demás uno. Bueno, eso sí lo podemos llenar manualmente porque es algo muy, muy puntual. No me parece necesario, aunque lo pueden hacer. Pero vamos al nombre de muestra. Fíjense, yo le voy a dar clic derecho a la columna Sample Name y voy a seleccionar de nuevo Autofill. Y yo quiero nombrar a todas las inyecciones que se van a hacer del estándar 1 como estándar 1. Entonces, si no está escrito, escribo estándar 1. Acá, como le di clic derecho justo donde estaba la línea de estándar 1, ya aparece escrito. Y le voy a decir que me llene con el nombre sample name a todas las líneas que tengan como número de vial del 1 al 1, porque solo es el vial 1 el que tiene ese nombre de estándar, y no le doy OK. Para quedarme en esta pantalla le voy a dar aplicar. Y vemos que ya aparece, más abajo después revisaremos, para todas las de estándar 1. Voy a las de estándar 2, escribo estándar 2, pongo del vial 2 al vial 2 y le doy OK nuevamente. No, aplicar.
Y efectivamente se llenó. Ahora vamos con las muestras. En este caso, la sintaxis que voy a usar yo es primero colocar el nombre de muestra, el número de lote, perdón, lote, cualquier cosa, 2211, y ahora sí pongo muestra y dejo un espacio, porque lo que voy a agregar es el sufijo incremental aquí. Y voy a ir desde el vial 10 hasta el 19, que son las 10 muestras del lote 2211. Cuando yo le voy a aplicar a esto, automáticamente, al colocar un sufijo incremental, en Power fue sumando de un número y me nombró a las 10 muestras como yo lo deseaba. Continúo entonces con el lote 2212, que son del 20 al 29, le pongo aplicar, y con el 2213, que es del 30 al 39. Aplicar también, le voy a dar OK, voy a sacar el zoom, ahí estamos, y podemos ver rápidamente que esta secuencia, esto va a ser más difícil de ver, pero lo voy a bajar de este lado, que esta secuencia se llenó de acuerdo a lo que yo dije, no quedó nada sin llenar, no hubo ningún tipo de error en la carga, porque lógicamente me apoyé en los números de viales. Y algo que me podría haber llegado, tampoco que hubiese estado 2 horas, pero sí me hubiese llevado unos cuantos minutos con esta práctica de autofill, ya lo cerramos. Entonces, en este caso no tengo un método porque no lo creé, pero con la misma lógica podría ser el llenado de- del método. Para la función, puedo darle clic derecho autofill y decirle, van a ser inject estándar las funciones para los viales 1 y 2, que son el estándar 1 y estándar 2, y ya todas las funciones se llenan de esa manera. Y así sucesivamente con todas las cosas que yo desee llenar. Los labels, que puede ser que tengamos un criterio determinado para las muestras o para los estándares. Bueno, utilizando también el autofill, lo podríamos llenar sin ningún tipo de problemas. Entonces, como vemos, vamos a tener un montonazo de tiempo ahorrado en estas cuestiones. Y como les dije, esta es una forma de utilizar el autofill a partir de los números de viales. Es decir, che, del vial 10 al 19 me pones esto. Entiendo que no siempre van a tener definidos los números de viales cuando estén armando la secuencia, por distintas razones. No me voy a poner a enumerar, pero puede haber muchas razones por las cuales no puedan hacerlo. ¿Puedo utilizar la función autofill sin apoyarme en los números de vial? Sí, directamente vos agarrás y seleccionás a todas las líneas a las cuales le querés poner un nombre o configurar un volumen de inyección, un tiempo, lo que quieras eh, parametrizar con el autofill, y directamente le das clic derecho autofill a la columna a la cual querés llenar. Ese criterio se sigue manteniendo, es igual de importante. Pones el nombre a, por ejemplo, a estas muestras, le voy a cambiar el lote. Por ejemplo, supongamos que van a ser 2222, todo 2. Le saco este número de muestra que tenía, le dejo el espacio, el sufijo incremental, pero fíjense que se habilitó algo que antes no estaba habilitado, estaba grisado, y que es la posibilidad de decir para las líneas seleccionadas. Entonces, seleccionas eso, le das OK, y fíjense que ya en las líneas seleccionadas me lo llenó. Lo hice sin querer, pero fíjense que me vino muy bien este error porque el Empower lo llenó del 10 al 1. ¿Por qué lo llenó del 10 al 1 y no del 1 al 10? Eso es porque yo seleccioné a las líneas de abajo para arriba. Empower toma el orden en el cual seleccionaste a las líneas para determinar cómo aplicar ese sufijo incremental. Déjenme probar una cosa más que estoy seguro que va a ser así. Miren, voy a seleccionar 1, 2 va a ser esta.
3 va a ser esta. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos lo mismo, le saco esto y le doy a aplicar. Ahí está. Ven que el orden en el cual yo seleccioné a las muestras es el orden en el cual aplicó el sufijo. No fue directamente consecutivo, sino que respetó el orden de selección. Ojo con eso porque quizás una pequeña distracción, ahora voy a seleccionar con el orden que va, una pequeña distracción puede causar un lío bárbaro. A ver si me tomo ahora la selección. Perfecto. Hasta ahí, perfecto. No, no, no estuvo perfecto. Bueno, ahí más o menos quedé, moví este vial sin querer, pero no hace la cuestión. ¿Sí? Entonces, con esa lógica también pueden usar el autofill. Es muy importante entender cómo funciona y ponerlo en práctica. Al principio puede ser que se sientan incómodas o incómodos, pero pónganlo en práctica porque va a serles muy útil. Con respecto al armado de la secuencia, dos, tres detallecitos más antes de mostrar cómo crear los templates y hablar sobre las buenas prácticas de uso de los templates de secuencias. Eh, a partir de Empower 3, el cálculo de señal ruido, que ya hicimos algún webinar sobre eso, pero lo repetiremos en el transcurso del año porque siempre es importante hablar sobre eso y siempre hay actualizaciones y cositas nuevas sobre cómo se calcula, que la USP te dice hay que hacerlo de esta forma, de esta otra. Así que vamos a hacer durante este año seguro uno. Pero bueno, uno de los métodos de cálculo de señal ruido es utilizar el ruido de la inyección de blanco, ¿sí? Y lo que suele suceder con eso es que no sabemos, o muchos usuarios no conocen la forma de especificarle al Empower cuál es tu inyección de blanco dentro de la secuencia para que vaya y obtenga el valor de ruido de esa línea. Bueno, en la secuencia nosotros vamos a tener una columna que se llama blank. Esta es la columna que por defecto está oculta, así que hay que ir a las propiedades de la tabla, Table Properties y, en este caso, porque así es el Empower, deseleccionarla para que aparezca y a esa línea de blanco, acá en esta secuencia no tengo una inyección de blanco, pero se la agregamos, no pasa nada. Vamos a ponerle, esta es, vial, no sé, 45. eh, 20 microlitros, una inyección y este es el blanco, supongamos. Entonces a esta inyección de blanco le colocaremos blank. Y en Power ya sabrá entonces a partir de qué inyección o inyecciones puede calcular el valor de ruido. ¿Por qué decís inyecciones, Nacho? Y bueno, porque si yo acá pongo en cantidad de inyecciones 8, me va a calcular el ruido a partir de las 8 inyecciones. Me hará un promedio de todos los ruidos que obtiene y, y me sacará el ruido a partir de todas esas inyecciones. Lo vamos a ver en detalle cuando hagamos el webinar, no me quiero extender sobre este tema, pero eh, me parece importante entender esto respecto al blank porque es algo que suelen preguntar de forma muy recurrente. También agregué estas dos columnas que podría haberlas ocultado para este ejemplo, pero me pareció interesante que las conozcan porque muchos no las utilizan, que es la de Data Start y Next Injection Delay. Data Start lo que me permite es demorar el acceso, no el comienzo de la adquisición, perdón, no el comienzo de la inyección en sí. La inyección empieza a correr, el flujo pasa a través de la columna y la muestra pasa a través de la columna, pero lo que hace Empower es demorar el comienzo de la adquisición de datos, ¿sí? No adquiere más datos, perdón, en Power y directamente arranca en el tiempo que vos le decís. Entiendo que para la industria farmacéutica eso no es válido, no, no lo van a usar mucho, pero para el resto de las industrias puede ser útil. Puede ser útil. Bien. Y la otra función es Next Injection Delay, que sí permite demorar el comienzo de la siguiente inyección. Ahora bien, vamos a
el motivo de este webinar. Después, una vez que terminamos, ya corto de grabación y tendremos lugar si hay dudas o si nos tenemos que extender con algo, con algún tema, por supuesto que tendrán toda mi disposición. El tema de los Sample Set Method o a las plantillas de secuencia o los templates de secuencia, como los quieran llamar. Primero, ¿cuál es la función que cumplen estos templates? Vos armás una secuencia, fíjense que nosotros tardamos un ratito, pero no especificamos el tiempo de corrida, el método, si hay que poner labels, si estás cuantificando, poner pesadas, diluciones, cuestiones que llevan tiempo en la carga del armado de la secuencia y que si lo tenemos que repetir cada vez que vamos a correr, puede ser muy tedioso. Entonces, el espíritu para lo cual se generan los sample set method es para eso, para tener una plantilla, esta secuencia guardada y el día que tengo que volver a correr este ensayo con esta cantidad de muestras, yo llamo a la plantilla y modifico sí las cosas que sí o sí tengo que modificar. ¿Qué sé yo? El número de lote no será el mismo. Si estoy trabajando con cuantificación y bueno, lo que PC de estándar y lo que PC de muestra no será lo mismo, pero las diluciones van a ser las mismas, eh, primero se inyecta el estándar 1 y después el estándar 2 va a ser lo mismo, el tiempo de corrida, el volumen de inyección, el armado de la secuencia, todo eso va a ser lo mismo. Entonces, bueno, el trabajo del armado de secuencia se disminuye muchísimo y además minimizamos el margen de error de analistas que por ahí no tienen mucha experiencia en el Empower y que no queremos que estén armando la secuencia de cero, que modifiquen simplemente estos 3 4 detalles, como les mencioné antes, que corresponden a esa secuencia en particular. Ese es el espíritu de los Sample Set Method. Para eso armamos plantillas de secuencia. Entonces, ahora me voy a extender de por qué hago esta aclaración de forma tan enfática. Pero para crear una plantilla de secuencia, una vez que ya armaste tu secuencia, que ya cargaste las pesadas, si no saben cómo cargar las pesadas, breve resumen, algún día también vamos a hacer un webinar sobre cuantificación, pero venimos a Edit Amounts. Y acá no le embola esto de mol weights, porque es algo de una función que tengo habilitada yo de GPC o o peso molecular, cuantificación por peso molecular. A ustedes les va a aparecer components y les va a aparecer value y purity, ¿sí? Nada más. Todo esto, función de scattering, no les van a aparecer. De hecho, no tendría que aparecerme ahí, pero lo habilité sin querer. Lo que ustedes van a hacer simplemente es colocar el nombre del compuesto, no sé, cualquier cosa voy a poner, ¿eh? Ibuprofeno, y para cada columna que cada columna representa a cada estándar dentro de la secuencia, cada línea a la cual vos le pusiste la función inject estándar, le tendrás que poner su pesada. Acá me quedó el blanco sin querer, en este caso no le cargaría nada, pero el estándar 1 pone que pesaste 25,1, para el estándar 2 25,2 y acá, ¿cuál estamos viendo? El otro estándar 1, le tenés que poner la misma pesada, no da por hecho el Empower de que se trate de la misma muestra y así sucesivamente con todos los estándares. ¿Sí? Entonces, una vez que vos ya tenés todo armadito, todo cargado como vos querés, vas a venir a File y vas a elegir Save Sample Set Method As. En este caso me pide que le arme un método set porque no puede guardarlo sin un método. Voy a venir a Edit, New Método Set y lo voy a guardar así vacío. Ponerle prueba, no le voy a poner nada para que simplemente me deje completarlo. Y siguiendo la lógica que veníamos hasta ahora, yo podría darle clic derecho, Autofill, y decirle que prueba va a ir para todas las líneas. ¿No hay un acceso directo, una forma más rápida si le tengo que llenar a todas las líneas este valor? Sí, probablemente ya lo hayan escuchado, pero para el que no, es muy importante que lo sepan. Tienen que pararse sobre la línea en la cual quieren comenzar a copiar y apretan la tecla control de su teclado, sostienen apretada esa tecla y luego la siguen con la letra D, de down, hacia abajo. Automáticamente se va a llenar toda la columna desde donde están parados hacia abajo. Es muy importante desde donde están parados. Fíjense que yo acá tengo este tiempo que es 10. Acá
yo pongo 20 minutos y le doy control D y de acá para arriba no me lo llenó. Si yo aprieto control U, no pasa nada. Lo que funciona como acceso directo también es el control R de right hacia la derecha. ¿Sí? Eso también funciona, pero el más utilizado es el U. El write se suele utilizar, por ejemplo, en la pestaña Mount. Cuando vas a cargar los amounts, ahí suma, porque vos decís, bueno, se los tengo que cargar a todos. Bueno, más o menos es 25 lo que le tengo que cargar a todos. Sí, bueno, 25, ponele. Acá me quedo 250.000, 25, control R. Y listo, después vas corrigiendo. Al estándar 2 será 25,1. No lo tienen que usar lo del control D y el control R. Son simplemente herramientas que les voy tirando para facilitarles, espero la vida un poquito. Así que, de nuevo, si ya estoy cómodo, ya llené todo, etcétera, 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 voy a ir a File y voy a seleccionar Save Sample Set Method As. Y acá es donde comienzo a pasarles buenas prácticas de generación de sample set method, de plantillas de secuencia. Porque lo que ustedes tienen que tratar de generar no es una plantilla de secuencia que les sirva para todos los ensayos y todos las formas de corridas. Con esto estoy diciendo con 3 lotes, con 2 lotes. Em, ¿Por qué no es lo ideal? Porque van a estar, ponele que hacemos esto, que le ponemos valoración, ¿sí? Esto es una uniformidad de contenidos, esto. Vos guardás la plantilla así, cerrás, laburás ese día, corres, todo, te vas, al otro día viene un compañero tuyo. Te dice, che, tengo que correr uniformidad en contenido de ibuprofeno. Ah, bueno, ya te dejé la plantilla de secuencia creada. Genial, dice tu compañero. Entonces va, abre Run Samples, le abre en blanco, ¿no? Es lo que hace en Power siempre, Sample Set Method and Title. Y tu compañera o compañero va y pone File, Load Samples y elige la opción cargar utilizando un sample set creado previamente. Le da OK, aparece el que ustedes le crearon, abre, tarda un poquito según el caso, y acá tarda un poquito más porque el método set que yo estoy usando está vacío y eso hace que se cuelgue un poco más en Power, es normal. Lo que quiero decir es que a este compañero, a esta compañera o compañero, lo que le va a pasar es que le va a aparecer una secuencia para 3 lotes. Nosotros creamos una de 3 lotes y lo que van a tener que hacer, si corre un lote, es eliminar a los otros 2 lotes. eh, Eventualmente, si corre 2 lotes, tendrá que eliminar uno, corregir algunas cositas correspondientes a, por ejemplo, a las pesadas, eso por ahí es más esperable, pero de alguna manera lo que le están tirando a sus compañeros y compañeras es el fardo de decir, che, bueno, adaptalo a lo que vayas a correr ese día. Si ustedes no tienen mucho tiempo para armar esta plantilla de secuencia, y bueno, sí, armen lo más abarcativo posible y que sus compañeros después le están sacando laburo igual, pero después que lo adapten. Pero el ideal de esto sería que ustedes, cuando terminan de armar esta secuencia, digan, bueno, esta secuencia es para 3 lotes. Así que yo la voy a llamar Save As, File Save Sample Set Method As, uniformidad de contenido, 3 lotes. No me entra. UDC, 3 lotes. Esta es de 3 lotes. Después agarren, saquen el último lote, file, save sample set method as, 2 lotes. Y bueno, se imaginarán lo que resta, que es hacerlo con un lote. Save sample set method as, un lote. De esta manera, ustedes lo que están haciendo es, de nuevo, facilitarle el trabajo a ustedes, a los ustedes del futuro, como me gusta hablar a mí, a su yo del futuro, y a sus compañeras y compañeros también.
Nacho, eso no va a hacer que genere muchas plantillas de secuencia. Y bueno, no sé, capaz que si vos tenés, no sé cuántas necesidades podés llegar a tener, cuántos lotes podés llegar a tener, cuántos ensayos en tu laboratorio para ese producto en particular podés llegar a necesitar, pero el ideal es que ustedes armen esto para cada ensayo y para cada cantidad de lote que tengan, mm, que les va a ahorrar muchísimo trabajo y problemas a la hora de cargar la secuencia. ¿Cuál es el error más recurrente con respecto a las plantillas de secuencia? Y es algo en lo que he gastado mucha saliva, que lo seguiré haciendo en el futuro porque es algo que se necesita entender claramente. En otro software, no en el Empower, pero en software en el ChemStation, creo de Agilent, creo que es, no sé qué versión, pero hay una versión del software de ChemStation donde si vos no guardás a la secuencia con un nombre determinado, esa secuencia eh, la podés llegar a perder. Producto de que capaz la nombrás igual que la anterior y en Power la puedes llegar a... En Power no, mira el fallido. Eh, ChemStation la puede llegar a pisar, ¿no? Entonces, de repente, cuando vos venís de utilizar ese software, guardar a la secuencia, después de que la terminaste de armar, se vuelve algo crítico, porque si no, podés llegar a perder todo el laburo que hiciste por ahí. Por ahí no perdís el laburo de hoy, pero perdés el de ayer, que por ahí incluso un compañero tuyo o compañera todavía no lo reportó. Entonces ahí es donde se vuelve, viste, importante guardar a las secuencias con un nombre. Y muchos entienden cuando pasan al Empower y vienen con el chip o con la lógica en este caso de ChemStation, pero no sé si pasa con el de Shimatsu también o no. Muchos vienen con ese chip, entonces dicen, che, yo, ¿cómo hago para guardar una secuencia? Le llaman al compañero y dice, che, vení, lo agarran de brazo, decime cómo hago para guardar la secuencia. Y viene y dice, no, si querés guardar la secuencia, tenés que venir a File, Sample Set Methods. Entonces, ¿cuál es la práctica? La mala práctica heredada o es algo, viste, que del boca en boca y no sabemos por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Em, el error es que cada vez que vos termines de armar una secuencia, vengas a File, Save Sample Method As, y en vez de ponerle UDC un lote, le pongas UDC, no sé, 26 del eh, 26 guión bajo, me deja poner, guión no me deja, no. Guión bajo del 02 del 2026. Lote 22, 22. Entonces, claro, eh, si vos vas a guardar una plantilla de secuencia por cada vez que utilices, que corras en Empower, la plantilla va a quedar guardada, pero no tiene sentido hacer eso. Primero, porque cuando vos largás una secuencia en Empower, cuando vos apretás el botón verde, le das acá, bueno, me pide un método de instrumento en el método set prueba, esperen porque si no, no me va a dejar largar y... Denme un segundo, que guardo cualquier cosa. Cuando vos vas a largar una secuencia que apretás el botón verde acá, acá en Power te pide un nombre para esa secuencia. Eso es lo que vos tenés que colocar como nombre. No la tenés que guardar. Cuando vos estás poniendo el nombre acá que te pide en Power, vos estás colocándole el nombre con el cual se va a guardar la secuencia en el software. Ya no existe eso de que si le pones el mismo nombre a una secuencia y la largás atrás de otra que se llamaba igual, pisás a la anterior. No, tendrás 70 secuencias que se llaman igual. Las inyecciones van a ser distintas, hay un montonazo de metadata, de información adicional que van a volver a tus secuencias únicas e irreemplazables. Así que no tenés que tener más ese miedo arrastrado por ahí o directamente lo haces porque desconoces de este caso. Así que el sample set method no se guarda para generar un registro de la secuencia. La secuencia se registra de forma automática cuando vos le pones un nombre a la hora de largarla. Fíjense que en este proyecto que se llama test, largo la secuencia prueba en Power. No tengo conectado un HPLC ni loco acá ahora, pero fíjense que a pesar de eso, yo largué la secuencia el 26 del 2 a las 14:42 y en Power me la registró. Ya quedó guardada.
Cuando vaya a inyecciones, probablemente no va a tener ninguna porque esta inyección no va a suceder. Me va a decir, che, no tengo conectado ningún HPLC y va a tirar un error, pero en Power ya la registra, ¿sí? Entonces, ahí muchas veces, esto lo he aclarado, como ya les dije muchas veces, pero ahí surge otro tema, que me dicen, está bien, Nacho, todo bien, voy a cancelar esto porque no va a correr nunca. Me dicen, todo bien, ya entendí que no tengo que guardar a la secuencia para generar un registro, pero yo vengo acá, llamo a la secuencia, a la plantilla de secuencia, la plantilla de secuencia me viene armada con los nombres de lote con la cual la guardé yo o la guardó mi compañero que creó la plantilla de secuencia hace un año. Yo le tuve que cambiar, vamos a llamar el de tres lotes, voy a llamar al de tres lotes. Yo le tuve que cambiar los nombres a las muestras de los tres lotes para ponerle el número de lote. Tuve que cargar las pesadas para todos los estándares y las pesadas para todas las muestras. Así que yo tuve que laburar. Si por alguna razón esta secuencia se me corta y mañana tengo que volverla a alargar, bueno, si llamo a la plantilla me va a venir con los nombres más viejos. Entonces, guardar la plantilla todos los días antes de largarla me está generando un beneficio. Bueno, estoy de acuerdo, sí, es verdad, pero en ese caso, en Power, cuando vos le cambiás el nombre a las muestras, vamos al caso, voy a cambiar el lote, supongamos que ahora voy a inyectar el lote 3333, por decir algo. Sufijo incremental 1 con las líneas seleccionadas. Ok. Listo. Cuando vos modificás a la secuencia, ya en Power automáticamente te da la posibilidad de que guardes los cambios que hiciste a la plantilla de tres lotes. Y si vos lo único que hiciste fue la, eh, cambiarle los datos a la secuencia, pero no cambiaste su estructura, estaría bien que la guardes. Ahora, no me saques un lote, la dejes con dos lotes y me pises la plantilla de tres lotes. ¿Sí? Ahí me parece que estás haciendo un lío y se va a generar un problema. Otro tema puede ser que no tengan privilegios para modificar, para guardarla, que la puedas llamar a la plantilla, pero que no la puedas pisar. Bueno, ahí ya tenés otro problema, ¿sí? Pero no vas a poder hacer mucho más. Si tampoco la podés guardar, no la vas a poder pisar ni guardarla todos los días, eso quiero decir. Eh, Además de eso, tengamos en cuenta que cuando vos le pones file load, cargar, acá, en Power no te da solo la opción de cargar un sample set method, una plantilla de secuencia creada previamente, sino que además también te da la posibilidad de finalizar una secuencia que se cortó. O sea, acá te abre el proyecto, ven que se puso gris y me dice, ¿cuál de las secuencias se cortó? Y esta de acá, la cargas y te la llama de nuevo, ¿sí? Te la llama de nuevo. Y es así, respeta todo lo que vos le cargaste ese día. Fíjense que yo ya tenía otra secuencia y me la trajo tal cual, pero si corrió hasta la mitad, te trae la mitad que falta. No es que te trae toda la secuencia de nuevo, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Y si no, también te da la opción de reinyectar las muestras de un sample set corrido previamente, pero ahí sí se tendría que haber corrido todo el sample set. Sí, porque si corrió la primera mitad, te va a traer la primera mitad. Es lo contrario a la opción de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Si se te interrumpió la corrida, vas a poder correr lo que te faltaba. Y si corrió la primera mitad y le decís reinyectar, bueno, vas a reinyectar las primeras muestras que corrieron y no las últimas. Em, pero bueno, si corrió entera y simplemente te dio mal la valoración y vos tenés que volverlo a alargar, por ejemplo, bueno, en ese caso esa función va a ser completamente válida y no te tenés que apoyar más en la plantilla de secuencia, sino en la secuencia que utilizaste. ¿Sí? En el webinar anterior me habían hablado de los sample set method templates y yo les había dicho
puntualmente, los sample set method templates se pueden crear únicamente con el sample set method wizard, que es como una herramienta, un tutorial que te da en Power para armar una secuencia, preguntándote, che, qué estándares vas a meter? ¿No? Voy a meter dos estándares al principio, dos al final y demás. Y el template, el espíritu del sample set method template es en crear como una secuencia genérica que te permita generar nuevas secuencias. Honestamente, creo que ese no es el camino, mm, si bien es un camino que puede ser válido para algunos, la forma de trabajar con Empower en el armado de secuencias tiene que estar apoyada en la dinámica que les acabo de dar. De esa forma van a poder cubrir todas las necesidades y dejarle armado de forma predefinida a sus compañeras y compañeros las secuencias, porque, volviendo a lo anterior, si no cuantifican con Empower, capaz que no hay que cargar muchas cosas, pero en la medida en la cual se van agregando funcionalidades como filtrar en los reportes por los labels o custom fields que utilizan labels también y que tenés que cargar pesadas y tenés que cargar otras cosas, bueno, hay que minimizar el margen de error de los analistas dejándole precargado la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Sí? Bien, voy a finalizar la grabación. Un saludo para los que estén viendo esto posteriormente. Y vamos a comenzar con las preguntas.